Para los que decís que los que nos manifestamos es porque no aceptamos el resultado de las urnas, dos cosas. La primera, informaos. Y la segunda, si ya estáis informados, qué vergüenza, ¿no? Yo sé que algunos de vosotros estáis desinformados, lo cual no os quita responsabilidad, porque uno se puede informar. Uno puede mirar aquí y decir este es el foco y con este foquito me quedo, o puede de vez en cuando girar la cabeza a otros lugares y ver qué se cuece para poder tener información por diversas vías y así poder contrastar y llegar a, no sé, como mínimo, reflexiones un poco más nutridas. Eso los que estáis desinformados. Los que no estáis desinformados, para los que os digo qué vergüenza porque teniendo la información hay que ser muy canalla y muy miserable para decir que los que nos estamos manifestando ahora no somos demócratas, pero ¿qué os parecen estos demócratas? Este demócrata del círculo, ¿os parece muy demócrata? Porque ese está condenado por secuestro. ¿Sí? ¿O estuvo? Y este de aquí, el motero este, que parece un motero venido a menos, ¿qué os parece este? ¿Ese os gusta? ¿Ese demócrata os gusta? ¿Os gusta ese demócrata? Porque ese demócrata carga con 17 vidas aniquiladas a sus espaldas. Él dice que no fueron vidas aniquiladas, que no se siente responsable porque para él no fueron ejecuciones, para él fueron, bueno, pues los deberes del día. Uno se levanta por la mañana y en su calendario, en su Google Calendar, en su agenda personal, en su plan de acción del día tiene ciertas cosas. Pues uno madrugar para, no sé, darme una buena ducha fría, leer, meditar, ir a correr o hacerme un buen desayuno, llevar a los niños al colegio, después ir a la oficina, recordar que tengo que enviar un burofax a no sé quién, recordar que tengo que comprar una nueva tarjeta SIM porque resulta que tengo una amante y necesito tener una doble vida. Así uno tiene, bueno, ciertos asuntos, algunos más decorosos y otros menos decorosos. La hoja de este señor, el calendario de este señor, pues básicamente constaba de personas a las que tenía que enviar a mejor vida. Entonces, como estaba en su calendario, él considera que eso no es nada condenable. ¿Os suena? Igual que Puigdemont dice que no es nada condenable haber dado un golpe el 1 de octubre, porque toda la historia desde 1714 le avala. Y es que el pueblo catalán ha sido perseguido. Para los que decís que los que nos manifestamos no somos demócratas, sencillamente porque tenemos o empuñamos la bandera de España, dos cosas. ¡Qué vergüenza! Y qué vergüenza. El primer, qué vergüenza, porque haya tal grado de desinformación no puede ser o no puede causar otra cosa que no sea bochorno. Ahí ya no te exime la desinformación. Y la segunda cosa, qué vergüenza si entiendes lo que significa utilizar un símbolo como la bandera de España para querer reavivar todos los odios que algunos estáis muy enfocados en reavivar. Hay otros que se levantan por la mañana y en su hoja de ruta del día, pues a lo mejor no lo tienen escrito, pero hay algo que subyace ahí en sus quehaceres y dice, bueno, pues si tengo que llevar a los niños al colegio aquí, aprovecho para reavivar, ¿no? Cualquier tipo de división que pueda reavivar. Y si yo veo que fulanito, el padre de Carlitos, lleva una pulserita de España, pues a lo mejor hago un comentario delante de mi hijo para que ya comencemos, ¿no?, a avivar esa sensación, ese sentimiento de odio. Hace 20 y pico años, en la era pre-Zapatero, había algunas cosas que podían suceder. Por ejemplo, ayer Lucía Echeverría, con la que tengo inmensas, infinitas diferencias, pues contaba algo en el programa de Luis del Pino, de Libertad Digital, en Sin Complejos. Contaba que ella, en un momento determinado de su carrera en Julia en las Ondas, puede ser, de Julia Otero, ella compartía programa con Alejo Vidal Cuadras. Tal vez a algunos os suene a Alejo Vidal Cuadras. Alejo Vidal Cuadras es ese señor que fue fundador, o que es, porque es fundador de Vox, y además fue el presidente del Partido Popular en Cataluña. Alejo Vidal Cuadras es esa persona que hace unos días recibió un disparo en la cara. Alejo Vidal Cuadras, en aquel momento, que contaba, que narraba Lucía Echeverría, ayer en el programa de Luis del Pino, pues explicaba que ella compartía taxi para llegar al programa y para regresar a su casa. Compartía taxi con Alejo Vidal Cuadras. Alejo Vidal Cuadras, en un momento, era fundador de Vox, reciente fundador de Vox. Lucía Echeverría, pues ella se declara todavía socialista, pero que este socialismo no le gusta, sí, progresista, pero ella pues contaba ayer que su hermana estuvo en la cárcel y que algunos de los que ahora se jactan de ser muy antifascistas pues tienen muchas dádivas y disfrutan de ciertas propiedades en lugares en los que no podrían tener esas propiedades si no hubieran tenido familias cercanas al régimen. ¿Verdad, Mónica García? Lucía Echeverría explica, y yo lo comparto, que a día de hoy me parece bastante impensable no que los políticos puedan compartir un taxi, no que políticos de Vox y del PSOE puedan compartir un taxi, porque yo ya he visto cosas que a veces me han helado la sangre,
como a Espinosa de los Monteros, al que le tengo mucha admiración intelectual, de risas con Pablo Iglesias, ¿sí? En un tono, pues bueno, muy distendido, muy jocoso. Habrá que ver el contexto y todo lo demás. Y bueno, como el abrazo del otro día de este directivo del Real Madrid con Joan Laporta, que a algunos escandalizó. Entiendo que al final todo es política, pero no voy a enfocarme en lo difícil que sería pensar ahora que una persona, un dirigente de Vox, compartiera taxi con un dirigente del PSOE, sino en dos votantes. Un votante del PSOE y un votante de Vox. La situación está tan endurecida, tan encallecida, porque llevamos muchos años avivando muchos odios y porque al final, pues la famosa tortura china esta de agarrar a los rehenes, poner al rehén bajo una bolsa llena de agua con un agujerito y dejar que gotita a gotita impacte contra el cráneo del rehén en cuestión, finalmente algunos rehenes que sobrevivieron a su encierro, a su captura, cuentan que cada gota llegaba un momento en que era algo así como un martillazo. Ya cada gota era un martillazo. Si tanto tiempo llevamos con el gota a gota, pues es obvio que estamos donde estamos. Lo digo porque algunos dicen que esto no es una dictadura, porque hay algunos que piensan que uno se acuesta por la noche sin dictadura y se levanta con dictadura. Y las cosas, los buenos guisos se hacen a fuego lento, dicen, ¿no? El tema de los jueces se lleva cociendo a fuego lento mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando que los jueces son o pertenecen o fomentan, inflaman el sistema heteropatriarcal, que los jueces son fascistas? Pues si tú eres un joven que escucha constantemente eso en prensa, radio, televisión, internet, a tus profesores, a tus padres, llegará un momento en que cuando a ti te digan que tal vez vas a recibir determinadas acciones legales o se van a ejecutar contra ti determinadas acciones legales porque tú has transgredido la ley, pues tú me contarás si en algún momento te van a temblar las rodillas, si llevas escuchando un montón de años que los jueces son fascistas y que fomentan el heteropatriarcado, aunque no sepas ni lo que es el fascismo ni el heteropatriarcado, pero ya te han contado que es algo malo, con lo cual uno quiere estar en la parte buena de la historia. Algunas cosas significativas de estos días que me llevan a pensar que la división, si puede eliminarse en algún momento entre la sociedad española, creo que va a llevar mucho tiempo y creo que aunque finalmente la amnistía y todo esto no llegue a producirse, la fractura social va a ser, no sé si eterna, pero sí muy permanente en el tiempo. Veo asuntos como Irene Montero e Ione Belarra a estas horas, a las 6 de la tarde del 12 de noviembre de 2023, ¿ya han escrito algún tuit en apoyo a Alejo Vidal Cuadras? ¿Algún tuit en el que le deseen la mejoría? ¿En el que le deseen que su estado de salud mejore? Porque creo que no. Hace un ratito todavía no. Vamos a verlo. Vamos a ver si Ione Belarra, ahora mismo, y ahora os explicaré por qué desde mi punto de vista es importante y es significativo que no se pronuncien, vamos a ver si hay algún tuit a favor de Ione Belarra. A favor de Alejo Vidal Cuadras. Ataques del Estado de Israel, España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui, manifestaciones pro Palestina, hoy hace 16 años que un nazi asesinó a un joven antifascista, Carlos Palomino, en Podemos las decisiones importantes, los ataques de ayer de Israel, tengo toda la fuerza y la ilusión porque la candidata papá Endacari, en fin, bueno, Ayuso pretende cargarse los derechos, Gaza, desigualdades, mañana a las 10, el martes, un proceso de consulta a nuestros inscritos para ver si apoyan al PSOE, ¿no? Estas consultas que hacen los comunistas, consultas pioleteras. Sí, consultas pioleteras, las llamo yo. Del piolet, no de piolín, que alguno ya saliva. Los dirigentes del PP y Vox me han dicho tantas veces mujer de, eso dice Irene Montero. Irene, ¿te acuerdas cuando Pablo Iglesias decía que el único mérito de Ana Botella era ser mujer de? ¿O ya no te acuerdas? Ah, no, perdona, que es que vosotros sois de cabalgar contradicciones constantemente. Porque Pablo Iglesias dijo eso en La Sexta, ¿no te acuerdas? Cuando iba con su corbata mal puesta, que parecía que venía de After, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas? Cuando llevaba el pelo largo y tenía menos chepa y parecía que estaba un poco más aseado, aunque nadie le dijo que podría hacerse el nudo de la corbata debidamente o no ponerse corbata. Pero claro, cuando uno quiere parecer otra cosa, pues al final lo que parece es un payaso. Y tu marido, el padre de tus hijos o de tus hijes, decía que Ana Botella, el único mérito que se le conocía era ser mujer de. Sí, lo digo para que te pongas en contexto. No hay ningún tuit de Ione Belarra. Yo sé que no hay ningún tuit. Bueno, Ione Belarra repostea a Gustavo Petro. Ione Belarra repostea a Gustavo Petro. Gustavo Petro, presidente de Colombia, ya sabéis quién es, ¿no? Guerrillero, amigo de los narcos, terrorista. Este es la mitad o gran parte del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo yo me voy a preocupar? ¿O cómo no me voy a preocupar
cuando Yone Belarra e Irene Montero a estas horas, y alguno dirá, ¿por qué no buscas Irene Montero? Vamos a buscar Irene Montero juntos, venga. Irene Montero, vamos a ver cuántos comunicados Irene Montero ha hecho a favor o deseándole una mejora rápida, una mejoría en su estado de salud a Alejo Vidal Cuadras. Tweets contra Ayuso, Isa Serra era la que revienta cajeros y a las mujeres policiales dice puta, zorra, hija de puta, qué vergüenza me daría ser, ojalá tu hijo algún día agarre ese aparato que tú llevas en tu trabajo, ese que lanza balas y que lo utilice contra ti. Eso es lo que le dijo Isa Serra a una mujer policía, porque para Isa Serra las mujeres son hermanas y la sororidad es necesaria siempre y cuando tú levantes el puñito y apoyes regímenes que a los homosexuales, por ejemplo, les cuelgan de las grúas, o regímenes como el de Gustavo Petro, sí, que es un narcoguerrillero. Esas sí son sororas. Si tú no apoyas esos regímenes, entonces puta, hija de puta, sí, todo esto. No hay ningún tuit tampoco. Hay consultas. Debemos apoyar la dictadura, bueno, sí, fijaos el subconsciente. Debemos apoyar la dictadura, dicho yo, de Pedro Sánchez. Sí, para mi gusto esa es la pregunta. Lo que ella pregunta es, ¿debemos apoyar la investidura? No hay ningún tuit a favor de esto. Y a mí me hace pensar que si todas las informaciones, o cuando le preguntan a Alejo Vidal Cuadras si tiene alguna sospecha sobre quién puede haber sido el artífice del atentado contra su vida, Alejo dice que, hombre, pues para empezar, Irán. Porque Irán, a Alejo Vidal Cuadras y a Germán Terz, por ejemplo, los tiene en una lista negra. También os digo, se me hace complicado pensar cómo un régimen que tiene potencial nuclear tiene sicarios que no son capaces de matar a un señor de 70 y pico años. En fin, se me hace complicado. Pienso, wow, potencial nuclear, pero luego tú agarras a un tipo que no es capaz de hacer que la sangre llegue al río. Me extraña, pero bueno. ¿Por qué estas mujeres guardan silencio? Pues una de dos, o porque tienen tanto odio, y como os digo, estas mujeres también son esas bolsas colocadas encima de las cabezas de los rehenes, estas mujeres con cada tuit, con cada declaración, con cada rueda de prensa, con cada canutazo, con cada momento de expresión que ellas utilizan, representan una gotita más encima de la cabeza de muchas personas. El problema y lo triste es que aquí las personas no son rehenes. No son rehenes literalmente considerados como tal. Son personas que ellas mismas agarran las bridas, se embridan con las manos a la espalda, se arrodillan y se colocan debajo de la bolsa que representan Yone Belarra e Irene Montero. Y ven cómo les va cayendo, gota a gota, cada una de las declaraciones de estas señoras y además anhelan la siguiente declaración. Son personas ansiosas, deseosas de que su cráneo reciba el impacto de la maldita gota de agua que supone cada palabra que sale por las bocazas de estas dos señoras, que no se han pronunciado ni le han deseado una mejoría a Alejo Vidal Cuadras. ¿Por odio? ¿O por qué dirá Irán si ellas se manifiestan? ¿A alguien le va a extrañar? Ni a ellas, a nivel político, a nivel de lavado de cara, les interesa o ni se preocupan de decir, oye Irene, ¿qué te parece si hacemos unas declaraciones, escribimos un tuit así, uno blandito, uno medio genérico, como el que escribió Yolanda Díaz, le deseo a Alejo que se tenga una mejoría, que parecía, no sé, como dijo Luis del Pino en su programa, ¿no? Parecía que es que Alejo Vidal Cuadras le había dado un cólico nefrítico o una neumonía, parecía que es que había enfermado por algo. No, es que le han disparado en la cara, ¿entiendes? En pleno barrio de Salamanca a la 1:30 de la tarde. Pero bueno, al menos Yolanda Díaz dijo, como yo tengo que ser más moderada porque hablo así, voy a escribir un tuit en el que le desee esto, pero no voy a hablar de nada que pueda cargar las tintas. Yo voy a decir que le deseo una mejoría. Bueno, ella puede decir, es mi forma de expresarme. Pero estas dos ni siquiera han escrito un tuit. Y mientras tanto, hay un sinfín de personas que se ponen las bridas a sí mismos, se arrodillan y esperan que gotita a gotita el mensaje de esta gente siga calando. Pero la diferencia con los rehenes es que en lugar de que en un momento determinado les parezca un martillazo en su cabeza, lo que sucede es que cada vez el éxtasis es mayor, porque la rabia y el odio y el sentirse en la parte buena de la historia parece como que llena más sus pechos y sus corazones. Y esas mismas bolsas, que son Irene Montero e Yone Belarra, y que dejan caer cada gotita encima de la cabeza de estos autorrehenes, si me permitís el palabro, el neologismo del momento, esos mismos a su vez, se convierten en bolsas de agua. Entonces, al final tenemos una suerte de muñecas rusas, donde dentro de cada muñeca hay otra muñeca más pequeña, pues aquí lo que veríamos es que bajo cada bolsa hay un rehén, y ese rehén a su vez es otra bolsa que sigue goteando sobre la cabeza de otro rehén. Llámale sus hijos, sus alumnos, etc. Si no se lavan la cara a la hora de escribir un simple tuit deseándole la mejora a Alejo Vidal Cuadras, ¿sabes por qué es? Aparte de porque el odio las invade, a ellas
a Ione y a Irene, es porque saben que su militancia no se lo va a juzgar, no les va a afear la conducta al respecto. ¿Cómo podría ser de esa manera si su propia militancia es la que se pone de rodillas y se pone las bridas para recibir cada gota? Ellas saben que gran parte de su militancia, por no decir toda, pero como siempre hay excepciones, me cubro las espaldas y digo gran parte, el 99,9% periodo de su militancia, no solamente no les va a afear que no le escriban un tuit de apoyo a Alejo Vidal Cuadras, sino que como llevan tantísimo tiempo recibiendo el bombardeo de gotas sobre sus cabezas, al revés sería. Y es que le afearían que le escribieran un mensaje de buenos deseos. Porque le estás escribiendo a un fascista. Le estás escribiendo a un fascista. Alejo Vidal Cuadras se rompe la cara o se ha roto la cara porque en Irán haya libertad, igual que en España. Alejo Vidal Cuadras tiene varios frentes abiertos. Los que dicen que Alejo Vidal Cuadras recibía dinero del régimen iraní, podéis dejar de mentir, porque dos cosas. Una, o estáis desinformados, o dos, qué vergüenza. Porque el régimen iraní, el que cuelga a los homosexuales de las grúas, es el que financiaba el programa de Pablo Iglesias. Los que financiaban a Alejo Vidal Cuadras es la resistencia. Son los que no quieren que a las mujeres se las apalee por llevar el velo mal colocado o que tengan que llevar velo. Es como si ahora cualquiera que esté en el exterior, fuera de las fronteras españolas, lo que dice es que en España todos somos Pedro Sánchez, con lo cual si el gobierno español... Es como si alguien dice que Bill Gates, la fundación de Bill Gates, recibió una barbaridad de millones del dinero público, de tus impuestos y de mis impuestos, de manos de todos los españoles. No, de todos los españoles no. Del gobierno de Pedro Sánchez. Por decisión del gobierno de Pedro Sánchez. Ya, pero era tu dinero, ya, pero es que mi dinero me lo raptan, y mi dinero es cautivo de un tirano que para blanquear su imagen y para tratar de tener alternativas una vez termine su poder, si es que lo termina, pues hace una donación miserable a la fundación de Bill Gates. El mismo Pedro Sánchez, que por cierto ha escrito un tuit también muy diplomático, muy vomitivo, para solidarizarse con la familia de Iván Irrayamendi. Os dejo por aquí el vídeo en el que os hablaba de que Otegi le pedía a Hamas que no utilizaran rehenes como moneda de cambio para conseguir objetivos políticos. Otegi diciendo eso. Pedro Sánchez escribió un tuit en el que, bueno, él lamentaba un poco. Vamos a buscar ese tuit. Pedro Sánchez Castejón, 8 de noviembre. Consternado por la muerte de Iván Pedro Sánchez Castejón, 8 de noviembre. Consternado por la muerte de Iván Iyarramendi. Quiero trasladar mi afecto y mi más sincero pésame a su familia y amigos. El gobierno de España reitera su condena a los atentados terroristas de Hamás el 7 de octubre. Debemos trabajar para alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio. A Iván Iyarramendi, Pedro Sánchez no le llegó la muerte. No se resbaló con una pastilla de jabón en la ducha. No le atropelló un coche al ir distraído con su teléfono mirando tus tweets. A Iván Iyarramendi le pusieron entre llamas, ¿entiendes? A lo Juana de Arco, ¿entiendes? Vivo. ¿Eso lo entiendes? ¿Eso lo entendéis? Los que nos decís a los que somos fascistas o antidemócratas por manifestarnos. Tenemos un presidente que lamenta en el Congreso de los Diputados que un etarra pase a mejor vida, pero para este hombre lo que dice es que lamenta su muerte. Y después dice que el gobierno reitera su condena a los atentados terroristas de Hamás el 7 de octubre, pero en su gobierno, en el propio gobierno perteneciente a este sujeto, hay personas que son pro eso y que no han condenado eso. Y que dicen ya, pero. Y que tienen a gente como Pedro Pineda. ¿Pedro Pineda es? Perdonad, ¿eh? Pedro Pineda, creo que sí. No, pues no es Pedro Pineda. Ay, coño, ¿cómo se llama este tío? Manu Pineda. Tienen gente como Manu Pineda, europarlamentario de Izquierda Unida, ¿sí? Toda esa banda que es un antisemita declarado y que tiene fotografías como las que os subía en este vídeo de aquí, donde aparece con terroristas armados. Esta es la sociedad que tenemos. Lo digo porque con tanto ruido, entre el ruido y la furia, uno pierde un poco los mensajes y la situación real de lo que sucede. Pero el que piense que esto se va a solucionar después tranquilamente si conseguimos parar a este desgraciado, pues que se lo piense dos veces. Y los que decís, por ejemplo, Lucía Echeverría, que es increíble que este tipo esté vendiendo hasta su madre por estar 4 años más en el poder, pues háztelo mirar. Porque tú, que has vivido en dictadura, aun siendo pequeña, tus padres que han vivido en dictadura, tu hermana, que estuvo presa,
y tú que entiendo que conoces más lo que son estos regímenes, y que entiendo lo que conoces lo que son los regímenes bolivarianos, tal vez fue un lapsus que tuviste en el programa de Luis del Pino, pero asegurar que nadie entiende cómo este hombre, por un puñado de votos para consolidarse en el poder 4 años más, es capaz de vender hasta su madre, debería reflexionar y pensar que Pedro Sánchez no quiere 4 años. ¿O alguien cree que Pedro Sánchez quiere 4 años? Querrá 4 años y luego hará unas elecciones pues muy transparentes, ¿entendéis? ¿Alguien cree que Pedro Sánchez hace todo esto para estar 4 años en el poder y luego hacer unas votaciones legítimas, legales, transparentes? ¿Alguien cree eso de verdad? Porque si crees eso, dos cosas. O estás desinformado, o qué vergüenza, porque entonces no lo crees. Transmites ese mensaje para que tampoco cunda el pánico. Y no debe cundir el pánico, pero debe cundir la realidad. Y la realidad es que este tipo no quiere estar 4 años en el poder. Este tipo quiere apoltronarse como los Castro, como Daniel Ortega, o como los Chávez, Maduro y demás excrecencia, iba a decir política, pero mejor dicho, excrecencia moral, antihumana. Y por cierto, para los que aún tienen asuntos con cómo está la situación en Palestina y demás, el otro día, según informaba Luis del Pino, hay un corredor humanitario abierto para que puedan salir ciudadanos civiles y no sean víctimas de ataques. Un sinfín de palestinos enarbolaron banderas blancas para que les permitieran salir. Y lo que hicieron los terroristas de Hamas fue dispersarles a tiros. Los terroristas de Hamas tienen arsenales y túneles construidos bajo parques de atracciones, junto a colegios, hospitales y demás. Yo sé que a algunos no les gusta la ley o dicen que la ley no sirve para nada, pero es que si no nos regimos por algún tipo de ley, usted me dirá a mí, señor Roma Gallardo, al que le tengo gran aprecio por muchos asuntos, pero no estoy nada de acuerdo con esto que debatía el otro día con Greenfitz, con Oscar, con este cubano al que admiro muchísimo. Por algo nos tendremos que regir. Y el Tratado de Ginebra lo que dice es, como ya he dicho en algún vídeo, que si tú estás disparando, lanzando ataques, lanzando ofensivas contra el país enemigo, y lo haces desde un hospital, automáticamente el hospital pasa a ser objetivo militar. Y alguno dirá, pues es que yo tampoco estoy de acuerdo con esa ley. Y alguno dirá, ya, pero es que las leyes del Tercer Reich también eran leyes, y fíjate tú en qué consistían. Ya, pero mira, llévatelo a un caso más concreto y más particular. Imagínate que yo, aquí donde vivo, voy por la urbanización dentro de un ratito cuando anochezca y agarro a unos cuantos niños, los secuestro, los meto en mi casa y desde mi casa agarro un arma de largo alcance y me pongo a disparar a todo hijo de vecino para después quedarme con sus propiedades. Veo quiénes son los dueños y digo, voy a ir neutralizándolos, por ser así medio suave con el término, como ayer lo era Luis del Pino. Cuando habla de neutralizar a los terroristas de Hamas, pues todo el mundo sabe lo que es neutralizar, como cuando Pedro Sánchez habla de que ha muerto Iván Iyarramendi, cuando todo el mundo sabe lo que ha pasado con Iván Iyarramendi. Si yo hago eso y me pongo a eliminar objetivos de mi urbanización con un arma de largo alcance, con niños en mi casa secuestrados, ¿entendéis el tipo de tiranía que yo puedo ejercer si lo que dicen el poder legislativo o lo que dicen las personas que puedan intervenir al respecto es lástima, no podemos hacer nada porque tiene niños, dejemos que siga eliminando blancos, que siga disparando contra todos los vecinos? Pues ahora imagínate que no es a nivel tan local y que no es una urbanización y que es una sociedad entera. Y te dicen, no debes intervenir, no puedes atacar porque es que hay niños. Ya, pero es que los que están cometiendo los crímenes de guerra son los que agarran a los niños. El criminal soy yo que traigo a los niños a mi casa, que secuestro a los niños. Los niños no viven aquí. Los niños los secuestro. Alguno dirá, ya, pero es que esos niños sí viven allí. Ya, pero algunos quieren salir y no les dejan. Porque tienen escudos humanos y les viene muy bien. Por dos cosas. Primero, porque piensan que a lo mejor Netanyahu puede pensar cómo voy a disparar a ISIS o cómo voy a lanzar un ataque si hay niños. Y a lo mejor alguno piensa que puede tener ese conflicto moral. Pero si no lo piensa y dice seguro que va a disparar, al final es propaganda. Al final es propaganda. Ellos mismos disparan a sus ciudadanos para que no huyan porque quieren tener escudos humanos. Igual que los cubanos te dicen que si quieres salir de Cuba, pues te agarras una balsa, pero de ahí no sale nadie, porque si todo el mundo se va en estampida, ¿qué van a pensar fuera? Que aquí no se vive bien, que el comunismo no funciona. Porque han emigrado más de 5,5 millones de personas en Venezuela. ¿Qué mensaje se da al mundo? Pues que en Venezuela, hombre, muy bien, no se tiene que estar cuando la gente se va de Venezuela. Por millones. Por millones. Lo que pasa que la poltrona, ¿veis? La dictadura llega a un punto en el que ya no, ni siquiera me hace falta retener a mis ciudadanos aquí porque ya la dictadura se va cocinando poco a poco y cada vez los grados dictatoriales son mayores. Así que, bueno, yo espero que sigamos adelante, que tengamos las cosas claras, como decía en el vídeo anterior, que nos dejemos de gilipolleces, de salseos de youtubers
Y sobre todo que tengamos claro que la sociedad española está gravemente fracturada y que hay muchas personas que son bolsas de agua venenosa goteando constantemente sobre un montón de personas que voluntaria o involuntariamente están arrodilladas bajo las bolsas. Así que mira a ver qué tipo de mensajes quieres tú lanzar y en qué momento eres el que se postra arrodillado porque le obligan o el que se postra arrodillado porque le encanta postrarse y recibir el impacto de las malditas gotas de agua. Que en un día como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido.